Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta mañana, como cada semana, para pasar revista a los temas de mayor trascendencia o por lo menos aquellos que pueden incidir de manera particular en el desarrollo sostenible que todos queremos o en esa vida, esa utopía que todos estamos construyendo, donde los riesgos escasean y las capacidades y fortalezas abundan. Esta semana nos parece obligado a hacer una revisión del escenario nacional que de una u otra manera se viene bailoteando en los medios de comunicación, radiales, televisivos, impresos, digamos en el último mes. Un pleito permanente sobre que estamos bien, que no hay que cambiar nada, o al revés, en algunos sitios que eso no sirve, que todo hay que cambiarlo, que nos lleva a nosotros a pasar revista al nacimiento mismo de la patria. Un nacimiento lleno de entusiasmo y algarabía, inspirado en los ideales trinitarios y en el impulso y el esfuerzo que hace Juan Pablo Duarte en generar una masa crítica entrenada, preparada, que aspire al bienestar de la democracia, de salir de una situación de dependencia o separación de la independencia que se da en el 1804 en la isla contra el imperio francés, en la parte, digamos, de una isla que había sido transferida por España a Francia en el 1795 y que celebramos como el nacimiento de la República Dominicana, donde nace la República Dominicana inspirada por esos principios trinitarios, y que en el mismo nacimiento afloran los traumas y las contradicciones. Con el nacimiento de la Constitución que nace la patria, comienza inmediatamente la interferencia del poder militar en un momento determinado, su argumento de que era imprescindible tener ese artículo famoso que daba el 210, que le daba todos los poderes al comandante militar, al general Pedro Santana, y que da inicio a una lucha permanente entre patriotas y afrancesados, o entre vinculados a la colonia, a la madre patria, o vinculados a los Estados Unidos. Una lucha que nos lleva a través de más de un siglo de enfrentamientos en la montonera, de luchas fratricidas, pero que nos garantizan, digamos así, seguir avanzando en el marco de todo eso. No sin darnos cuenta de que así como hay rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte y que no hay en su primera jornada bélica como general de la patria, también nos lleva a las cartas de
Báez enviando una goleta a Curazao llena, repleta de maderas preciosas para que le envíen asuntos personales, siendo un padre, siendo un patriota y siendo un presidente de la República. Vamos a entrar en materia nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo debemos ver el escenario actual a partir de esa historia turbulenta que hemos vivido? ¿Y por qué nosotros los ciudadanos, usted y yo, debemos prestar atención a los escenarios que tenemos? En breve entramos en materia. Queridos amigos, entrando en materia para analizar el escenario que tenemos y a qué cosas debemos prestar atención, debo poner como escenario para acercarnos a esta época, la época, digamos, de la dictadura de Trujillo. Desde principios del siglo pasado hasta, digamos, gran avanzado el siglo pasado, teníamos un Estado que era una finca personal que no era ni suya ni mía, que era de quienes dirigían, y que de repente todo lo que se hacía era un negocio para el dueño de la patria, para el dueño de la finca. Si se hacía zapatos, si se hacía pintura, si se hacían armas, si se hacían uniformes, o sea, todo el aparato productivo del país se convirtió en un aparato productivo personal del benefactor, del dueño de la finca, y todos éramos parte de esa maquinaria, todos, y cuando digo todos los dominicanos en sentido general, porque el que no lo era sacrificado o era exiliado. De ese modelo pasamos a un modelo donde, una vez decapitada la tiranía, todo ese patrimonio de la finca y del dueño de la finca pasa a ser patrimonio del Estado, pero de manera rápida comienza a serse distribuido entre los administradores de esa finca, entre los amigos de la finca o entre los expertos que trabajaban en la finca, y de repente nace una casta de empresarios fundamentalmente desarrollada a partir de la distribución de ese patrimonio nacional, hecho eventualmente a la salida de Balaguer del país, y posteriormente por diferentes etapas fue consolidándose esa clase empresarial nacional, fundamentalmente primero a la repartición y luego a los incentivos que se van dando para, mantener el aparato productivo del país. Cabe decir que, a diferencia de otros países, también se fue desarrollando una clase media porque se liberaliza la educación. La educación deja de ser una educación de una clase y todo el mundo tiene acceso, gente de todas las comunidades, aunque eso significaba un gran desplazamiento de diferentes puntos del país, hasta convertir a la ciudad Santo Domingo y las principales ciudades de su entorno, sus ciudades satélites, en una gran zona metropolitana, todo el tiempo en búsqueda de garantizar la educación, que ha sido quizás el principal aporte de ese periodo, de garantizar una masa crítica pensante que no fuera exclusivamente de una
de un grupo, digamos, dominante, de ese grupo que manipuló y creció a base de manejar los recursos de la finca privada del generalísimo, y de repente el país desarrolló una clase media que en otros lugares no se dio, y quizás eso generó la masa crítica que debe reconocérsele a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la posibilidad de liberalizar la educación y de masificarla, en la que todo el mundo jugó un rol importante para que lleguemos al siglo presente, al siglo XX, con una clase media dominante y mayoritaria en el país. Y ponemos el ejemplo de educación, porque ese proceso de educación es un proceso clave para garantizar el sostenimiento de la democracia en la República Dominicana. Me preocupa que muchos comunicadores, haciendo eco de manifestaciones de mucha gente que cuando se asigna el 4% a la educación se enfilaron sus cañones a apoderarse de ese ministerio, y gente que no tenía ningún tipo de propiedad ni ningún tipo de arraigo económico, con simplemente pasar por ahí, terminaron siendo muy multimillonarios en este país. Eso es lo que aparenta. La historia está ahí, se puede revisar. Como un grupo aguerrido, participativo, que era ese sindicato de la ADP de los maestros, y los mismos líderes, de repente, de líderes sindicalistas, pasaron a ser superlíderes empresariales. Esa es una tarea que hay que ver. Me preocupa porque hay gente que dice que no hay que hacer nada, que la Constitución lo dice todo y que eso está hecho a la medida. Pero ¿cómo es posible que si la Constitución está correcta, si no hay que hacer nada, haya sido posible que gente se enquistara en ese Ministerio de Educación al hacerse supermillonarios y hacer a gente supermillonaria con el manejo de los recursos que debieron dedicarse a desarrollar educación, a impulsar y aprobar y entregar dinero de miles de construcciones en lugares inadecuados, en terrenos indebidos, a hacer pagos monstruosos por valores de terrenos mediante contubernios con terceros, porque en educación había dinero, y hasta hacer maravillas, poner un ascensor privado para que el ministro suba en un vehículo al ministerio, o para que todos los líderes sindicales de la ADP pudieran ser supermillonarios. Y en lugar de la vocación que se premiaba y que debía premiarse en educación, en el maestro tradicional, de repente no tenemos el maestro comprometido con la visión primaria de garantizar que la educación esté en cada lugar, que sea de calidad, que los estudiantes puedan leer y producir, sino de repente tenemos un grupo sindicalista que lo único que quiere ver es su interés personal. Entonces me preocupa que en el sector de educación, cuando se están haciendo esfuerzos de todos, porque todos necesitamos, los más ricos, los de la clase media alta, clase media baja, los de la clase baja, e inclusive con los menos favorecidos, los más vulnerables, todos necesitamos ponernos de acuerdo para que la educación de calidad llegue a cada rincón del país. Debemos ponernos de acuerdo con que no tan solo haya una educación de párvulos o una educación primaria adecuada con calidad que fortalezca las capacidades individuales, sino también que tengamos una educación superior que tenga la fortaleza de preparar el técnico, la gente con formación continua que pueda involucrarse con el proceso productivo, así como los profesionales intelectuales y los científicos que tienen que desarrollarse en nuestro país. Que todo el proceso de educación es uno solo, que lo que hay que vigilar que el proceso sea integral y que garantice resultados. Y oigo a gente reclamar que no me asalten ese 4% porque es mío.
O sea, queremos que el 4% siga siendo de aquellos que se han robado ese dinero, aquellos que está a la vista de todo el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tenemos las declaraciones del patrimonio de cada persona que fue ministro de Educación, cuando comenzó y cuando salió. O sea, tenemos el reporte de la Cámara de Cuentas de eso, y me sorprende que hay una cantidad de comunicadores, colegas y amigos que están hablando, haciendo la bulla de ahora y no revisan el paquete completo. O sea, a mí me parece, sin entrar en detalles, que por lo menos veo gente que está trabajando en educación en el ministerio que no ostentan riquezas enormes, que se sienten de manera humilde, normal, a trabajar y a empujar para que las cosas caminen, que no sé si todo está bien o todo está mal. Eso es un tema que hay que revisarlo, porque hay que revisar cuando usted entró y cuando usted salió. La bulla no es cuando está usted entrando, es cuando entró y cuando usted salió. Y que veo fabuloso que podamos ver el proceso educativo como un completo, como un paquete general que nos garantice a todos, a usted y a mí, que todos los recursos que sean necesarios para que todo dominicano tenga la educación y la formación de vida para ser un actor clave en el desarrollo del país. Que los comunicadores, en lugar de hacer bulla, en lugar de hacer el coro a una persona, tengamos que ver qué se hizo y qué no se hizo. O sea, que el tema es visibilizar dónde están los errores y poner los correctivos. Pero invito a que veamos a todos los actores que han trabajado en educación y veamos su declaración inicial y veamos su declaración final en la Cámara de Cuentas, a ver si eso está ahí. Y que sobre todo nos comprometamos a fortalecer el trabajo de educación, desde la educación básica parvularia hasta el trabajo de formación universitario y posuniversitario, porque el éxito del país está sobre todo en que apuntalemos el fortalecimiento de las capacidades de la población para que haya un empoderamiento que nos permita crecer adecuadamente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, siguiendo en esta revisión de el histórico que tenemos que ver para poder entender el escenario en que vivimos ahora y definir la ruta que debemos seguir para garantizar el adecuado accionar nuestro para garantizar el desarrollo sostenible que queremos. Luego de poner un tema para reflexión, el segmento anterior de educación es un tema para reflexión y revisión, que invitamos a todos a ver el tema. Vamos a ver el tema de salud, que es otro sector clave, donde veíamos una salud que era exclusiva en un momento determinado, desde finales del siglo pasado, o para la gente que podía pagar por su salud, o para la gente que tenía la enllavadura de que porque le mandaban con una tarjetica pudiera atenderse. Comenzamos a principios de ese siglo con un sistema nuevo, la implementación del sistema de seguridad social en el país. Una ley que será recién nacido el siglo presente. Una ley ampliamente discutida, conocida. Recuerdo el accionar
del licenciado Iván Rondón Sánchez, que era el senador que proponía la ley, y del ingeniero Alburquerque, que era el presidente del Senado, facilitando todas las discusiones por todos los niveles con respecto a la ley. Una ley que hoy decimos que hay que revisar, que hay fallos todavía, que dimos un paso de avance, pero hay que revisar. Y yo la primera reflexión que quiero hacerle con cada uno de ustedes cuando oigo tantos apóstoles del tema de la seguridad social, que revisemos en ese proceso de revisión cómo es posible, porque hay gente que dice que no entiende que ese sistema de seguridad social fuera ¿por qué se volvió un negocio? De repente eso era negocio, el sector empresarial lo tomó. Entonces, ¿cómo es posible que nadie viera que líderes, vicepresidentes, más de un vicepresidente y ejecutivos de bancos comerciales del país, de repente eran los que estaban conduciendo el proceso en el Congreso? Y de repente, cuando se instala el sistema de seguridad social, los principales ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Social fue gente que renunció de sus puestos, o por lo menos se dice que renunciaron en importantes bancos del país, y durante más años, más de una década, estuvieron regenteando tanto el sistema de atención primaria, el sistema de atención médica, el sistema de la tesorería de seguridad social y el sistema de los fondos de pensiones, generando una serie de vasos comunicantes entre ese fondo y la banca comercial del país, so pretexto de que esos fondos había que alejarlos de la mano peligrosa, la mano tenebrosa de los actores políticos. Y sobre ese pretexto, entonces, todos los fondos fueron colocados subrepticiamente en la banca privada. Y vaya usted a ver, la banca privada entonces esos fondos los colocaba a unos intereses, digamos, comerciales normales, o los ponía a producir. Sin embargo, usted y yo, simples mortales de este país, recibíamos migajas de intereses en la cuenta que generalmente la pagábamos en comisiones a las mismas generadoras, esas mismas administradoras de fondos de pensiones, hasta que terminamos en una época, 20 años, 20 y pico de años después, diciendo que no hay fondos con que pagar una pensión digna a las personas después que se jubilan, que no es posible hacerlo, y aún siguen los mismos apóstoles predicando de que hay que tener cuidado y que hay que manejar. Mientras, yo recuerdo haber hecho comentarios pero ¿cómo es posible si en otros países los fondos de seguridad social generalmente se orientan en garantizar viviendas a bajo costos, viviendas económicas, cuyos usuarios generalmente son los mismos dueños del dinero del fondo? Entonces, si usted compra, y no vale, solamente basta mirar que un dominicano cualquiera va a Estados Unidos y al mes de estar trabajando califica para comprar un apartamento o una vivienda, que el apartamento es de 30 metros cuadrados, pero es su apartamento. O que la vivienda está en las afueras, pero es su vivienda. Y que al final de los 10 años, cuando necesita una vivienda mayor, puede vender o traspasar ese apartamento pequeño de bajo costo o esa vivienda en la parte suburbana que también ha aumentado de precio, para que con esos fondos le sirvan como una aplicación al inicial de la nueva vivienda que necesita, porque ya tiene 2 o 3 hijos o necesita una vivienda con mayores o mejores condiciones. Sin embargo, aquí eso es prácticamente imposible. Un obrero normal, un obrero que trabaja con un salario mínimo, es imposible aplicar a un fondo de vivienda, a un préstamo bancario, porque los fondos de pensiones que él da
no están a su alcance disponibles, sino que están al alcance del poder económico que manipula la banca nacional. Yo no creo tener razón, no creo tener razón. Es mi opinión y solamente la expongo para que los apóstoles de la seguridad social, los que más saben, nos expliquen y nos compartan y nos convenzan de por qué así y no asá. ¿Cómo es posible que una persona que ha estado trabajando de manera productiva y activa en puestos ejecutivos en el país en los últimos años, al momento de sin consumir los gastos de seguridad social porque ha sido una persona saludable, de repente cuando se retira no tiene pensión, no tiene seguridad social, porque en el momento en que más su vida necesita de la pensión, sencillamente el jefe del sistema dice que no, que para eso no puede hacer porque los problemas van a venir ahora. Porque aparentemente lo que se quiere o a lo que apuesta ese sistema nuestro es que la persona después que cumple los 70 años vaya a mejor vida, pagamos los últimos gastos del cementerio y los fondos de seguridad, solamente mantenemos la seguridad social cobrándole a todos aquellos que gastan menos de seguridad. Y es un error que queremos plantear aquí para que se revise, porque yo entiendo que es más negocio para la seguridad social mantener toda una dinámica de mantener a las personas en salud, no tiene que enterrarlas, mantener en salud, con salud preventiva, atendiendo todo el tema de atención primaria, atendiendo el tema de la atención debida a personas de tercera edad, que no es el tema de hacer 4 o 5 asilos en el país, es un tema que en cada municipio o en cada barrio grande tiene que haber una casa de acogida. No es un asilo, es una casa de acogida donde la persona de tercera edad que tiene 4 muchachos o 5 muchachos que salen a trabajar y no tienen la posibilidad de brindarle la atención o el cuidado a esa persona que los crió, pueda dirigirse durante la mañana a compartir con personas de su edad que viven en sus condiciones, en una situación adecuada, que pueda tener apoyo de psicólogos, apoyo de enfermeras, de médicos en esa casa de acogida, que garanticen que los medicamentos sean aplicados adecuadamente, que si se le olvidó tomar un medicamento, el medicamento se use, que si necesita alguna atención especializada o terapia especializada la pueda recibir ahí, que no tiene que ser en el hospital, y si necesita hospitalizarse puede estar ahí, porque el problema de la hospitalización no es un tema de gravedad, sino es un tema de edad que puede lograrse con una atención permanente, darle una calidad de vida, y eso va a permitir que la familia pueda seguir sus labores productivas con más intensidad, pagar cada vez más seguridad social para garantizar la asistencia que debe tener el adulto mayor de la familia. Pero en el sistema que se quiere mantener es que tengamos siempre la tragedia de ver personas de la tercera edad que andan deambulando, que se perdieron o que andan pidiendo en la calle o sencillamente que se sientan en un rincón de la casa a padecer problemas mentales o problemas físicos que impiden su desarrollo y el desarrollo del país. Creo que amerita una revisión seria el tema de la seguridad social y tienen que participar todos los sectores que tengan experiencia para garantizar que eso funcione adecuadamente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguimos viendo el escenario actual que tenemos y que nos debe pasar a la revista que por qué, si todo está bien, por qué si todo está bien y la Constitución lo puso bien, por qué tenemos tantos años donde ministros de salud ponen a funcionar una maquinaria donde se dice si no hay cuarto no se mueve nada. Y el tema es de administrar y hacer negocio con la salud en el país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, suponiendo que nos pusimos de acuerdo y resolvimos el tema de educación y todos vamos unidos, sabiendo que hay que cambiar cosas, que hay que modificar cosas necesariamente, porque no se puede repetir cosas que han ocurrido en los últimos años, que han enriquecido a mucha gente en la manipulación de educación, que han tergiversado la importancia de esa ADP histórica de los años 80 del siglo pasado, que contribuyó de gran medida a la democratización de la enseñanza y la convirtió en un botín no de guerra, de la educación para mucha gente. Supongamos que resolvemos eso, porque eso está claro ahí. Supongamos que resolvemos también el tema de la salud, de que tenemos una atención primaria funcional adecuadamente en todos los municipios del país, que nuestros promotores de salud trabajan con la familia, garantizando toda la atención preventiva, teniendo los hospitales de primero, segundo y tercer nivel para que la gente no los use, para que menos gente los use, porque la prevención y la atención que tenemos en cada vivienda reduce el número de usuarios y por ende hace que esos hospitales sean más eficientes, que cuando pasa un evento, cuando hay que resolver, sea por accidente o sea por edad, hay que tener una intervención médica de segundo o de tercer nivel. Las plazas, los quirófanos, las salas de hospitales, el personal médico y enfermeros están disponibles para atender a las personas, porque la mayoría hemos actuado con prevención. Suponemos que resolvemos eso y que tenemos esos dos sectores claves resueltos. Tenemos que resolver el tema de la seguridad, que es un tema que normalmente se da cuando no tenemos el trabajo adecuado en lo anterior. Si yo no he educado a la población para que la población entienda que lo primero que tenemos que hacer es generar todo el esfuerzo para tener una vida saludable, una vida donde se maneje con prevención, que manejemos el tema de la vida, del compartimiento social, del compartimiento en el barrio, respetando el derecho de cada uno y actuando y disfrutando de la naturaleza que tenemos, de ese derecho constitucional que tenemos de vivir una vida saludable, de poder alcanzar el máximo de nuestras aspiraciones, de que nuestros hijos puedan educarse y crecer de manera adecuada en todos los escenarios, porque el Estado está siendo garante de ese espacio propicio que favorece el desarrollo pleno del potencial de cada uno. Suponiendo, y eso lo vemos con educación y salud, solo falta que todos, que ese empoderamiento de nosotros, suyo y mío, como parte de la comunidad, entendamos que la seguridad camina por el mismo lugar, que los derechos míos terminan cuando comienzan los suyos, que nosotros no podemos por ninguna razón atropellar al otro en los derechos del otro sencillamente porque yo quiero eso. Y además no tengo que hacerlo porque tengo un ambiente propicio que me permite el desarrollo pleno. Yo no tengo que estar en comparación con Pedro, ni con Juan, ni con María. Es un tema de aprovechar al máximo las oportunidades que tengo en el medio donde me desarrollo para avanzar. Entonces tenemos que lograr entender que el proceso de conseguir la seguridad no es un tema de conseguirlo sí o sí con la represión, que la represión debe ser el tercer nivel que tiene que estar para aquellos que falten, pero lo primero es lograr que en cada unidad familiar se entienda que hay tareas pendientes para garantizar que los miembros de la familia nos empoderemos de nuestro rol, de qué cosas tenemos que hacer para garantizar la seguridad en la familia, la seguridad de la vivienda, la seguridad para prevenir accidentes, la seguridad en el ejercicio laboral, que tenemos que garantizar la seguridad al conducir, que tenemos que garantizar
métodos pacíficos para resolver conflictos, que no es posible que yo quiera poner un negocio y la vida de la gente, y pongo el ejemplo de una persona que al lado de donde tengo una oficina pone un tanque de gas de 1,000 libras en una estructura inestable, con unas instalaciones inestables, y en el día de ayer hay un escape de gas, independientemente que con el Ministerio de Medio Ambiente, independientemente que con los bomberos y la policía pusimos la denuncia de que eso no era posible permitirlo, porque usted no puede permitir que de manera irresponsable una persona que por demás se dice que es cristiano, que es pastor de una iglesia, puede poner en peligro la vida de la gente manejando de manera irresponsable artefactos peligrosos. Y un artefacto peligroso es un tanque de 1,000 o de 2,000 galones de gas, que si cuando hubo el escape que se dio ayer en ese lugar, aparece una chispa, la explosión hubiera borrado probablemente 10 o 12 viviendas alrededor y decenas o centenares de personas que participan o cohabitan en ese lugar. El tema de la seguridad implica responsabilidad del gobierno local y del gobierno y de las autoridades locales, sectoriales, de que todos tenemos que estar vigilantes y colaborando para que se respeten las normas y seguridad. Que un dueño de un negocio en particular no puede con sus actividades generar problemas a la población. Que usted no puede de ninguna manera, pensar que porque usted maneja un vehículo como un camión o un autobús, usted no puede con ese vehículo moverse en la calle como si fuera un motorista o un ciclista, atropellando o amenazando con atropellar porque anda con un vehículo pesado a todo el que se mueve en la zona. Hay un tema de educación familiar que te dice, tiene que darle el paso a los peatones, tiene que proteger al ciclista, tienes que proteger a la persona, al adulto mayor que tiene alguna limitación para que pase. Eso es con la educación familiar. Eso es con la educación en el hogar. Pero también hay un tema de la autoridad que tiene que garantizar y vigilar que eso sea así. Entonces no es posible que a usted y a mí, que vamos en el vehículo, si la goma pisó la raya blanca del paso de cebra, o si por una u otra razón tuvimos que pasar en amarillo el tránsito con el debido cuidado, como establece la ley, el agente nos paralice, como pasa tradicionalmente en el país. Sin embargo, cuando el padre de familia que maneja un autobús de la ONSA o un autobús de uno de los sindicatos de transporte se mete en rojo o le cierra a usted que va conduciendo para coger un pasajero y no respeta que hay un carril para los vehículos de pasajeros, que tienen que moverse por ahí, que no pueden estar en competencia, zigzagueando y rebasándose, porque ese mecanismo va a generar inseguridad y va a generar accidentes tarde o temprano. Que tenemos que garantizar esa atención, esa es una tarea pendiente. No hay forma que podamos tener la seguridad que queramos solamente generando agresividad y generando violencia o proponiendo violencia contra inmigrantes o contra nacionales o contra gente de un barrio o contra infelices que quieren divertirse porque el calor del barrio no le permite dormir. Debe haber un mecanismo de conversar, de ver, de que cada uno entienda que usted con su accionar no puede poner en peligro la seguridad ni física ni mental del otro, sino que tiene que concentrarse en su espacio mientras buscamos las soluciones más adecuadas para todos. La seguridad nacional es clave porque la seguridad nacional es la suma de todas las seguridades individuales, personales, en cada lugar. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, en esta jornada hemos agotado una agenda larga. Si me sienten un poco sofocado es que son 400, casi 500 años de historia que hemos estado revisando. Fallas, debilidades, cosas a mejorar, lecciones aprendidas. Pero pretendemos poner sobre la mesa cosas a las que debemos prestar atención. El tema de la seguridad, hay que entender que hay una seguridad preventiva, que debemos trabajar con cada sector, con cada comunidad, para reducir los niveles de violencia o de agresión, para que el complemento seguridad pueda fortalecer todo el escenario de salud y el escenario de educación, que va a ser la clave para que podamos avanzar en el desarrollo sostenible que todos deseamos, que merecemos, pero además al que tenemos derecho. Visto el tema de seguridad puesto sobre la mesa, porque no lo hemos visto, lo hemos puesto esperando que usted genere foro de discusión, que usted se pueda sentar en su barrio o en su casa con amigos, con relacionados y ver de qué manera logramos ese empoderamiento que genere las soluciones que queremos. Hablaremos de temas de medios de vida. Medios de vida, o sea, ya tenemos salud, tenemos educación, tenemos seguridad, pero para conservar esas tres cosas necesitamos producir. O sea, no necesitamos que nos estén dando cosas, sino tenemos que garantizar que cada familia tenga la capacidad de producir, tener ingresos para adquirir una vivienda adecuada, que se va a poner a funcionar con fondos de la seguridad social, una intensa jornada de desarrollo de viviendas populares, que todo el mundo pueda tener acceso a vivienda, porque el Estado está propiciando eso, y que los fondos, igual que pasan en Estados Unidos y en otros países, los fondos de seguridad social están en gran medida metidos a eso, a garantizar bienestar a los dueños de ese dinero. Necesitamos garantizar que la familia tenga los ingresos que necesita. Necesitamos facilitar que los emprendedores, miles, decenas de miles de emprendedores que hay en el país, puedan emprender con sostenibilidad. No es que comiencen un negocio ahora, ese negocio quiebra a los 3 meses y luego el otro. Tenemos que revisar qué pasa, qué cosas, qué buenas prácticas, qué lecciones aprendidas nos pueden ayudar a garantizar que ese ingreso familiar sea de calidad y que los emprendedores puedan ser un soporte importante. Y digo los emprendedores porque más del 90% de los empleadores del país son los emprendedores. Lo que mueve la economía del país son los emprendedores. Entonces, y no estoy, la gran empresa es importante, o la empresa internacional, porque si el emprendedor genera una economía adecuada familiar, si genera dinero la familia, una gran parte del dinero que genera la familia se vaya a gastar a las grandes tiendas y a los supermercados donde se mueven productos nacionales e internacionales. Si no hay dinero, va a pasar como pasa en otros países, que si la familia no tiene dinero, los empresarios no tienen negocio. Y puede generar una situación de violencia y de insalubridad donde será menos el negocio. Entonces el primero que tiene que patrocinar, que tiene que apoyar, que tiene que contribuir para que ese desarrollo del ingreso familiar, de la sostenibilidad de los emprendimientos, son los grandes empresarios y las corporaciones internacionales, porque los primeros beneficiados, o los segundos, digámoslo así, de ese exitoso emprendimiento o de esa exitosa jornada familiar que le da ingresos, es la gran empresa, los consorcios internacionales, porque ese dinero la gente no lo guarda, no es un dinero que lo lleva a la bolsa de valores, no es un dinero que la gente lo va a guardar en una cuenta transnacional, sino inmediatamente se invierte ese dinero, una parte en ahorrarlo para garantizar cualquier contingencia, pero la gran mayoría de esos ingresos van destinados a garantizar la calidad de vida que necesita hoy cada familia. Entonces,
no veo ninguna razón para que haya tanto escarceo, que haya tanto pataleo cuando de líderes tradicionales que no entienden que la clave del desarrollo sostenible, lo que va a permitir que podamos alcanzar el bienestar que necesitamos, el que aspiramos, el que el gobierno promete, el que todos los gobiernos han prometido y a veces no han cumplido, es que cada familia tenga un mayor ingreso, que cada familia pueda poner su emprendimiento y ser una parte importante de ese aparato productivo nacional, que cada familia va a pagar sus impuestos porque esos emprendimientos tienen que organizarse para tener acceso a una serie de facilidades y que eso puede garantizar a su vez que con el éxito de esos emprendimientos, en vez de tener ingresos de 10,000 o de 20,000 pesos, van a tener ingresos familiares sobre los 6 cifras. Y la familia podrá vivir adecuadamente, podrá comprar o pagar la cuota de su casa, podrá comprar o pagar la cuota o el leasing del vehículo, podrá cubrir los gastos de la educación de la familia y podrá sobre todo consumir todo lo que el empresariado multinacional y nacional determina. Pero tenemos que prestar atención a que hay que ver las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, tanto aquí como en otros países, para impulsar el emprendedurismo y la economía familiar como clave del desarrollo nacional. Y es una pena que habiendo tantas buenas prácticas desarrolladas en alianzas con la academia, los centros MIPYMES que se han desarrollado en el país, y he puesto en algunas otras ocasiones la importancia del centro MIPYMES Loyola y la importancia de los centros MIPYMES que se han establecido en diferentes localidades para que a través de la formación, la capacitación, podamos tener la masa crítica calificada para garantizar que pueda ser sostenible el emprendimiento. Obviamente, no tan solo se garantiza la sostenibilidad con la capacidad. Hay un componente que es importante, que es la cantidad de usuarios de ese emprendimiento. Es que seamos capaces de generar una masa crítica de usuarios que se movilice porque tiene los medios, tiene las facilidades para ir a visitar los diferentes lugares ecoturísticos, históricos, antropológicos, museos, cuevas, lugares medioambientales, que podamos disfrutar de nuestros ríos, lagos y montañas y playas, que podamos disfrutar de la visita de los museos en nuestras ciudades o disfrutar de los parques que tenemos o de la práctica deportiva, porque el ingreso y la coordinación para eso ha sido dada, y eso nos va a permitir que el emprendimiento funcione. Porque si no desarrollamos esa masa crítica que es el emprendimiento, quizás tengamos que lamentarnos. Yo estoy convencido de que no será así, porque hay buena práctica, hay una participación masiva de la academia impulsando la capacitación, las formaciones de educación continuada, las formaciones técnicas profesionales que permiten ese empoderamiento local, y que solamente hace falta que el Estado en sentido general impulse las campañas que vinculen a la diáspora dominicana, que enamoremos a nuestra diáspora, que garanticemos las condiciones locales para que los emprendimientos puedan ser sostenibles y que le den la confianza a la diáspora para acompañar y asociarse con sus familiares en emprendimientos que ya hayan sido calificados con riesgo cero, impulsando el desarrollo, y que garanticemos con eso ese desarrollo nacional a partir del desarrollo en cada una de las localidades, que debe garantizar la vinculación de la diáspora con nuestro territorio, con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestra gente,
y no tan solo sea un tema de remesas, sino de venir a disfrutar también en sus vacaciones en los emprendimientos que han desarrollado, ecoturísticos o empresariales o agroindustriales, cual que fuera el emprendimiento, en cualquiera de las provincias del país, garantizando con ello una solidez en el desarrollo del emprendimiento, apoyado de manera firme por el país, por el Estado, por el gobierno nacional, por los diferentes ministerios que les competa en temas de historia, de cultura, de agroindustria, el tema de turismo, en temas de emprendimientos empresariales, cual que sea, pero que ellos puedan venir a disfrutar de las bellezas y maravillas que tiene el país mientras vigilan y monitorean su emprendimiento, el que desarrollan con otros miembros de la familia o con otros asociados, garantizando la sostenibilidad y los ingresos que el país necesita. Y como hemos mencionado en programas anteriores, no tengo ninguna duda de que los grandes centros turísticos que manejan turismo todo incluido y que son una parte importante del mapa de desarrollo turístico del país, también van a ser beneficiados con ese desarrollo del ecoturismo desarrollado y empoderado con la participación de nuestra diáspora, porque cientos de miles de miembros de la diáspora van a estar viniendo al país y muchos de ellos van a estar también consolidando con su mercadeo y con sus visitas esporádicas el desarrollo y el posicionamiento de los grandes centros turísticos, pero sin descuidar que la garantía del sostenimiento del país, del desarrollo del país, está en garantizar el fortalecimiento de la economía familiar y de los emprendimientos en cada una de las comunidades. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por compartir con nosotros esas ideas. Esperamos que sean motivo de reflexión y de discusión con ustedes y de poder enriquecer la discusión con lecciones aprendidas, con buenas prácticas, de tal manera que juntos construyamos ese desarrollo sostenible que nos hace falta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos por estos mismos canales y a esta misma hora.